Bienvenidos a este canal. Hoy hablaremos de teoría de exponentes. Es un tema no tan complicado, pero sí al momento de aplicar todas las fórmulas de los formularios, ¿verdad? Así que se lo estaré dejando aquí en la descripción para que lo puedan descargar. Simplemente es eso, aplicar todas las fórmulas que hay en estos dos formularios, aplicarlos a los ejercicios que tenemos cotidianamente, ¿no? Bueno, ahora resolveremos un par de ejercicios. A ver, veamos calcular el valor de. Ahí tenemos una expresión. Ahora lo estamos tratando con pronúmeros, ya que como es una introducción a la teoría de exponentes, vamos a verlo primero con números, vamos a ver cómo funciona y ver cómo nos resulta utilizarlo. Aplicando la ley de los exponentes aquí tenemos el siguiente paso. Primero, en esta parte de aquí tenemos 2 elevado al cubo y a la misma vez elevado a la menos 1. Esto si vemos el formulario, hay una fórmula que nos dice cómo podemos resolverlo. Aquí está, tenemos a ln y esto a la vez está elevado a la m. Esto se puede igualar a n por n. Cada vez que tengamos aquí otras potencias, m a la n y elevado a otra letra, a la e, a la t, siempre se van a multiplicar los exponentes. Bueno, en este caso, ¿cómo lo podemos resolver? Tenemos 2 elevado a la 3, elevado también a la menos 1. En este caso, lo multiplicamos los exponentes, también lo podemos multiplicar los exponentes aquí abajo. Por ejemplo, aquí tenemos 2 y multiplicamos estos dos exponentes, 3 por menos 1, que son los dos exponentes. En el siguiente caso tenemos este menos 2. Este menos 2 podemos reescribirlo para poder aplicar una fórmula. Aquí tenemos un 2, pero aquí tenemos un menos 2. Para aplicar una fórmula con bases iguales, hay una fórmula que nos permite utilizar bases iguales. Este menos 2 no nos perjudica, entonces este menos 2 lo podemos reescribir como menos 1 por menos 2. Lo podemos escribir como menos 1 por 2. Luego el siguiente paso, este 6 al cubo, este 2 al menos 1 lo vamos a dejar. Este 6 al cubo lo podemos también expresar como lo hemos hecho anteriormente, 3 por 2 elevado al cubo. 3 por 2 elevado al cubo. Luego en la parte de abajo lo dejamos así. Y esta expresión. En esta expresión también tenemos una fórmula en el formulario. Como aquí tenemos un término elevado a un exponente negativo, este exponente lo podemos volver positivo simplemente dando la vuelta. Estos dos términos, como es este caso. A sobre b elevado a la menos n es igual a b sobre a con n positivo. Bueno, en este caso lo único que tenemos que hacer es dar la vuelta. El que está arriba bajarlo abajo y el que está abajo subirlo arriba. Es lo que hemos hecho en este caso. El menos 2 que estaba abajo lo hemos subido arriba, 2 a la menos 1, y el 3 que estaba arriba lo hemos bajado abajo con 3. Y este 2 no se olviden quitarle el signo, volverlo positivo. Bueno, el siguiente paso. En este caso ya vamos a resolver esto. Simplemente vamos a hacer una operación de aritmética. 3 por menos 1. 3 por menos 1 nos da menos 3. En este caso, en este término, lo que vamos a hacer es resolverlo de igual forma. Podemos repartir esta 3. Cuando hay una multiplicación y ambos están elevados a un exponente, este 3 se puede repartir tanto al primero como al segundo. Esta propiedad siempre se puede aplicar cuando hay una multiplicación o una división. Siempre para ambos, no para cuando hay más o menos. Por ejemplo, si en aquí hubiera un más, no podríamos repartir a este n a esta a o a esta b. Pero como es una multiplicación, podemos repartirlo.
esta n a esta a y esta n a esta b. En la división lo mismo, si es una división podemos repartirlo tanto al numerador como al denominador, como lo estamos viendo aquí. Entonces procedemos a repartirlo. Este 3 al menos 1, que sería menos 1 elevado al cubo, por 2 también elevado al cubo. Este 2 a la menos 1 lo dejamos así. En este término, ¿qué vamos a hacer? Tenemos una multiplicación también elevada al cubo. Entonces volvemos a aplicar esta misma fórmula, repartiendo el 3 a cada uno de los términos. 3 elevado al cubo por 2 elevado al cubo. En este caso tenemos una división. Como vemos aquí en la fórmula. Esto sirve para tanto multiplicación como división. En la división también podemos repartir al numerador como al denominador. En este caso también lo podemos repartir el 2 al numerador y al denominador. Arriba nos va a quedar 2 elevado a la menos 1 multiplicado por 2, porque ya sabemos por esta ley que si lo elevamos todo a otro exponente es lo mismo multiplicar los dos exponentes. Es por eso que lo estamos multiplicando. 2 elevado a la menos 1 por el 2 que hemos repartido, y el 2 ahora tenemos que repartirlo al denominador. 3 elevado al cuadrado. Seguimos. En este caso tenemos un signo negativo. En este caso, en esta fórmula de aquí tenemos un signo negativo. Hemos dicho que podemos darle la vuelta a esta fracción y volverlo positivo. Muchos dirán que aquí no tenemos una fracción, pero en realidad sí tenemos. Este 2 que vemos aquí tiene un denominador de 1. Ejemplo, si aquí yo le pusiera un 1 aquí abajo, nos da lo mismo, porque 2 dividido a 1 es 2. Entonces por eso se obvia, no se lo pone a todos los números, pero siempre tenemos que saber que aquí abajo siempre podemos poner un 1, o está dividido en 1. Eso es un tema de números neutros y expresiones, términos neutros, que ya veremos en otro tema. Bueno, si aquí abajo tenemos un número y queremos volver a este 3 positivo, este exponente 3 positivo, entonces tenemos que dar la vuelta, el 1 llevarlo arriba y el 2 llevarlo abajo, como en este caso le hemos llevado el 1 arriba y el 2 abajo. En aquí, como ven, el exponente 3 ya se vuelve positivo, pero está repartido solamente al 2. ¿Qué pasa con el 1? El 1 lo podemos escribir aquí, 1 elevado al cubo, pero 1 elevado al cubo nos da simplemente 1, por eso lo hemos dejado aquí como 1, y en aquí 2 ya lo hemos escrito correctamente como 2 al cubo, ya que se ha repartido a los dos, a ambos términos. Bueno, este menos 1 al cubo lo dejamos ahí. Bueno, aquí tenemos menos 1 al cubo, ¿no? Y menos 1 al cubo es igual a menos 1. No hay mucha, cuando se trata de 1 no hay mucha complejidad, ¿verdad? Lo hemos dejado como menos 1. En este caso tenemos una multiplicación, una multiplicación de bases iguales. Como vemos en el formulario, también tenemos otra fórmula, una fórmula que nos dice que bases iguales se suman los exponentes. Cuando tenemos bases iguales podemos sumar los exponentes. En este caso, como tenemos dos bases iguales, podemos anotar la misma base y sumar los exponentes, que serían 3 menos 1. 3 menos 1. Anotamos la misma base, 2, y los exponentes los sumamos, 3 menos 1. Vamos al siguiente paso. En este caso ya lo resolvemos, es una operación aritmética. 2 al cubo nos da 8. En este caso esto lo dejamos tal como está. Aquí, ¿qué es lo que podemos hacer? Si es que vemos, aquí tenemos dos bases. Para aplicar la misma fórmula de bases iguales, necesitamos que ambas bases iguales estén en la misma línea. Entonces, para subir, digamos, este 2
necesitamos que tenga otro 2. Este lo podemos subir aquí arriba. Siempre cuando quieran subir un término o alguna letra, algún número al numerador o del numerador al denominador, de abajo a arriba, de arriba a abajo, pueden hacerlo. Por ejemplo, yo en esta ocasión podemos subirlo este 2 arriba, pero siempre cambiando el signo del exponente. Si yo lo subiera este 2 arriba, tendría que cambiar este signo del exponente. Entonces este 2 nos quedaría como 2 elevado a la 1. Y como tenemos dos bases iguales, serían 2 al cubo y 2 a la 1, entonces anotaríamos esto: 2 al cubo más 1. Y este 3 hacemos lo mismo, lo bajamos abajo, cambiando el signo, sería 3 elevado a la menos 3. Anotaríamos aquí abajo. Como tenemos 3 y 3 bases iguales, este sería menos 3, tendríamos 4 menos 3. Misma base con diferente exponente, con suma de exponentes, perdón. Bueno, aquí tenemos otro término. ¿Qué es lo que podemos hacer? Aquí simplemente vamos a multiplicar estos dos exponentes, que sería menos 1 por 2. Menos 1 por 2 nos da menos 2. Abajo no tocamos nada. Vamos al siguiente paso. En este paso, aquí, este menos con este menos se va a volver más, menos por menos se va a volver más. Esto va a ser 1 simplemente, y 1 por cualquier cosa es lo mismo, ¿verdad? Entonces aquí simplemente hacemos una operación en estos dos exponentes. 3 menos 1 nos queda 2, entonces sería 2 a la 2. 2 a la 2, eso lo anotamos. En el siguiente exponente tenemos 2, 3 más 1. Aquí también hacemos lo mismo. 3 más 1 nos da 4. Y 4 menos 3 nos da 1. En este siguiente término tenemos 2 elevado a la menos 2 y 3 elevado a la 2. En este caso, como tenemos un mismo exponente, este 2 y este 2, como les dije, las fórmulas no son fáciles de explicar. Tenemos que ver cómo manejar los términos de una manera que podemos utilizar la fórmula, los formularios. En este caso tenemos unos exponentes iguales con diferente base, pero en aquí uno está con menos 2 y el otro está con más. Entonces, ¿qué tal si este menos lo bajamos abajo, y cuando lo vamos a bajar abajo lo vamos a cambiar con positivo? Entonces ya van a ser positivo ambos y nos va a quedar así: 2 al cuadrado por 3 al cuadrado. Aquí tenemos un octavo. 2 al cuadrado nos da 4. Aquí nos da 16. Aquí 3 más. Aquí hacemos las operaciones aritméticas. 2 al cuadrado nos da 4. 3 al cuadrado nos da 9. Bueno, haciendo todo este cálculo, vamos a tener el resultado, que va a ser menos 85/72, y ese sería el resultado. Siempre utilizando, ¿vieron? No es fácil, no puedo decirles que es fácil utilizar las fórmulas o el formulario para aplicar, porque siempre puedes mover, puedes trasladar de esto a esto, o hacer alguna operación, como vimos aquí, llevarlo esto abajo para que nos dé la fórmula, y realizarlo. La teoría de exponentes más que todo se basa en eso, en aplicar todas las fórmulas en los ejercicios que vemos cotidianamente. Por ejemplo, en este caso tenemos a a la n por una fórmula, ¿no? A la n por a la m es igual a n más m. Esa es una de las fórmulas que nos dice que cuando hay una misma base con diferente potencia, se anota la misma base y se suman las potencias. Pero esto no es literalmente, no se puede aplicar literalmente tal como está. Aquí siempre vamos a tener un número o una letra, y aquí una letra. No es tan fácil de ver como parece. Va a haber veces en que
se va a ver de diferente manera. Por ejemplo, aquí tenemos una base con un exponente que tal vez nos asustemos al ver este tipo de exponentes, multiplicado por otra misma base con otro diferente exponente. Y como les dije en un principio, hay que verlo de una perspectiva, ¿verdad? Siempre estudiar el formulario, ver qué es lo que tiene que ser iguales. Bueno, en este caso nos dice que la A y la base siempre tiene que ser igual para aplicar esta fórmula. Y como vemos, si nos olvidamos de estos exponentes que nos dan miedo, vemos las A y son iguales, entonces aplicamos esta fórmula. Entonces repetimos la A y sumamos estos dos exponentes. Este más este. Entonces aquí anotamos el primer exponente más el segundo exponente. No es tan fácil de ver. También, ¿qué tal si no tenemos aquí siempre una A? También podemos ver esto. Miren, en este caso tenemos un chingo de cosas aquí elevado a otra cosa de cosas, multiplicado por otra cosa que no sabemos qué será, elevado a otra cosa. En este caso es un poco difícil de ver la fórmula, un poco difícil de notar la fórmula. Pero si nosotros sabemos que, bueno, la base siempre tiene que ser igual para aplicar esto, nos buscamos la base, separamos el exponente de la base, entonces vemos si las bases son iguales. En este caso, vea, 4 sobre 5 menos 59 es igual a esta otra base. Entonces es mejor ver los ejercicios con calma. También esto se logra a través de la práctica, siempre practicar, resolver otros ejercicios. Entonces siempre que veamos la misma base, no importa cualquier exponente, entonces aplicamos esta fórmula. Anotamos la misma base, como en este caso tenemos la misma base, anotamos la misma base y sumamos estos exponentes, este más este. Hacemos lo mismo que hemos hecho anteriormente, anotamos el primer exponente más el segundo. Vieron, como les dije, en este ejercicio, por ejemplo, no es tan fácil de ver rápidamente la fórmula. No es un número elevado a otro número por un número elevado a otro número. No es tan fácil de ver, pero con la práctica ya vas a empezar a notarlo, ¿no? Rápidamente le das un vistazo, claramente siempre que ves algo igual, entonces tal vez debe ser por algo, le aplicas la fórmula. O intentas ver el solucionario si es que lo tienes a la mano, ¿verdad? Bueno, otro caso sería esto, ¿verdad? Tenemos un mismo exponente. En este caso tenemos un mismo exponente con una diferente base. ¿Qué pasa en este caso? Tenemos un mismo exponente con diferente base. ¿Qué pasa en este caso? En este caso, si vemos el formulario, nos dice que cuando hay un mismo exponente en ambas partes con diferente base, entonces simplemente multiplicamos las bases. Esta es la primera base por la segunda. En este caso tenemos la primera por la segunda. Como ambos tienen el mismo exponente, entonces ambos lo encerramos y ponemos el exponente el mismo y lo elevamos al mismo exponente que estábamos haciendo, ¿no? Como ven, puede volverse trágico, pero aquí es un poco fácil de ver la n y la n. ¿Qué hacemos? ¿Qué pasaría si lo hacemos como este caso, medio complicado? Podemos tener una base distinta, pero como les dije, siempre échenle un vistazo primero a su ejercicio, vean las cosas que parecen iguales o qué procedimientos pueden hacer para ver que se vean iguales. Siempre es bueno echarle una mirada a todo y ver qué pueden hacer. Por ejemplo, en este caso nosotros notamos que tiene un exponente igual. Entonces tal vez podemos aplicar la fórmula del formulario, ¿verdad?
tenemos una base distinta, unas bases distintas con un mismo exponente ambos. Entonces anotamos lo mismo, la primera base por la segunda base. Aquí lo tenemos, la primera base por el segundo base. Y como los exponentes son lo mismo, encerramos todo y lo elevamos a ese exponente, ¿verdad? Y bueno, esos son los tips que yo les podría dar. Siempre, por más de que vean el formulario y pareciera fácil de aplicar, siempre vean y practiquen algunos problemas. Sepan que no siempre les van a dar así de fácil a a la n por a a la m. Sepan que esta a siempre puede significar toda una expresión, incluso todo esto yo puedo hacer que valga a, y todo esto elevarlo a una n, y luego volver a copiar esto y elevarlo a otra n. ¿Entienden? Entonces siempre vean el ejercicio completo, vean dónde hay similitudes con algo del formulario, estudien muy bien el formulario, porque si no lo memorizan, no lo saben de memoria cómo es, se les va a hacer difícil saber inmediatamente qué pueden aplicar. Entonces necesitan saber y estudiar bastante el formulario y resolver varios ejercicios para darse cuenta, ¿no? Porque en un examen difícilmente te van a poner las cosas fáciles como a la n por a la m. ¿Sí? Eso sería todo, muchachos, espero que les haya servido. Perdón un poco los errores que he tenido al explicar. Este es mi primer video, uno de mis primeros videos. Seguramente iremos mejorando. Muchas gracias por su apoyo. No olviden suscribirse y pueden encontrarme en Instagram, pueden buscarme en Facebook o en TikTok también. Voy a subir algunos videos cortos para explicar algunas cosas, dando más que todo tips, ¿no? Porque hay varios que resuelven ejercicios pero no dan sus tips. Bueno, esos serían mis tips. Hasta la próxima.